¿Sabías esto? Las cosas más normales de tu casa tienen currículums más oscuros que un villano. Quédate, porque después de esto mirarás una corbata, una Coca-Cola y una pared bonita con mucha menos inocencia. 1. La corbata nació con soldados, no con oficinistas. Hoy la corbata parece el uniforme oficial de reuniones aburridas, bodas incómodas y jefes que dicen «somos una familia». Pero su origen no fue precisamente elegante. La corbata moderna viene de la cravat, una prenda usada por mercenarios croatas en el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años. Aquellos soldados llevaban telas anudadas al cuello, y los franceses quedaron fascinados con el detalle. Con el tiempo, lo que empezó como una señal militar terminó convertido en accesorio de moda. Es decir, ese pedazo de tela que hoy alguien se ajusta antes de pedirte un esfuerzo extra, nació en un contexto de guerra, sangre y ejércitos contratados. La humanidad vio a soldados con pañuelos en el cuello y dijo, «Perfecto, esto lo usaremos para entrevistas de trabajo». 2. La Coca-Cola empezó mucho menos inocente de lo que parece. La Coca-Cola hoy es familia, Navidad, anuncios felices y vasos con hielo haciendo ruiditos perfectos. Pero al principio, su historia era bastante más turbia. Cuando fue creada en el siglo XIX por John Pemberton, la cocaína era legal y se usaba en tónicos y medicinas, porque mucha gente creía que, en pequeñas cantidades, era segura. El propio nombre Coca-Cola viene de dos ingredientes famosos, la hoja de coca y la nuez de cola. Con el tiempo, la fórmula cambió y la cocaína fue eliminada, pero la historia quedó ahí, como ese secreto familiar que nadie menciona durante la cena. Lo gracioso, o inquietante, es que una de las bebidas más reconocibles del planeta empezó en una época donde vender energía embotellada podía significar algo bastante literal. Antes no era solo refresco. Era capitalismo con burbujas y química cuestionable. 3. El papel tapiz verde podía convertir tu sala en una trampa. En la época victoriana, tener paredes de color verde intenso era señal de gusto, dinero y estilo. También, en algunos casos, de vivir dentro de una caja decorativa de veneno. Muchos papeles tapiz verdes usaban pigmentos con arsénico, como el famoso verde de Chile. Eran hermosos, brillantes y perfectos para demostrar que tu casa era moderna, siempre que ignoraras el pequeño detalle de que podían liberar polvo tóxico o causar problemas de salud. Algunos museos todavía conservan muestras de papel tapiz victoriano con estos pigmentos peligrosos. Imagínate invitar gente a casa y decir, «Quédate a cenar. El comedor combina precioso con la intoxicación lenta». Lo más absurdo es que no hablamos de un arma secreta, sino de decoración doméstica. La gente quería paredes elegantes y terminó comprando veneno con estampado floral. Pinterest, pero con efectos secundarios. 4. Los sombreros elegantes podían volver loco al fabricante antes. Un sombrero de fieltro era clase pura, pero fabricarlo podía ser una pesadilla química. Durante siglos, muchos sombrereros usaban mercurio para tratar pieles de animales y convertirlas en fieltro. El problema era que respirar vapores de mercurio día tras día podía causar temblores, irritabilidad, pérdida de memoria y cambios de comportamiento. De ahí viene la famosa expresión inglesa «mad as a hatter», loco como un sombrerero. No era una broma simpática, era daño neurológico con copa alta. Imagínate pasarte la vida haciendo accesorios para caballeros elegantes, mientras tu propio sistema nervioso iba presentando su carta de renuncia. El cliente salía de la tienda listo para una cena formal. El trabajador se quedaba pagando la cuenta invisible de la moda. La humanidad vio un oficio tóxico y dijo, «Sí, pero qué bien queda con abrigo largo». 5. Los relojes que brillaban en la oscuridad costaron vidas reales. A principios del siglo XX, los relojes luminosos eran una maravilla. Podías ver la hora en la oscuridad, como si el futuro hubiera llegado en miniatura. El secreto era pintura con radio, un elemento radiactivo que entonces muchos veían casi como magia moderna. En fábricas de Estados Unidos, jóvenes trabajadoras pintaban números de relojes con esa sustancia brillante. Para afinar el pincel, les enseñaban a pasarlo por los labios. Sí, literalmente metían radio en la boca para que el reloj quedara bonito. Años después, muchas sufrieron enfermedades terribles. Dientes que se caían, mandíbulas dañadas, anemia y cáncer.
Fueron conocidas como las Radium Girls, y sus demandas ayudaron a cambiar normas de seguridad laboral. Lo más oscuro es que ellas hacían objetos destinados a iluminar la noche, pero el verdadero precio lo pagaban sus cuerpos, mientras el mundo admiraba un brillo que nunca debió tocarse. 6. El maquillaje blanco era belleza con plomo incluido. Durante siglos, la piel muy pálida fue símbolo de riqueza, nobleza y yo no trabajo bajo el sol, gracias. Para conseguir ese aspecto, muchas personas usaban maquillajes blancos con plomo, como la famosa ceruza veneciana. La idea era tapar manchas, suavizar el rostro y parecer más refinado. El resultado podía ser bastante menos glamuroso: irritación, caída del cabello, daño en la piel y envenenamiento progresivo. Era básicamente ponerse prestigio social en la cara con una brocha venenosa. Lo peor es que, cuando la piel empezaba a dañarse, algunas personas usaban todavía más maquillaje para cubrirlo. Una solución brillante, si tu objetivo era convertir el tocador en un laboratorio de malas decisiones. Hoy nos reímos de filtros exagerados en redes sociales, pero antes la gente perseguía la perfección, con metales pesados. La belleza siempre ha tenido estándares absurdos, solo que algunos venían con etiqueta invisible de peligro químico. 7. El asbesto fue el material milagroso que terminó siendo una amenaza. Durante buena parte del siglo XX, el asbesto parecía el sueño de cualquier constructor. Resistente al fuego, barato, fuerte y útil para aislamientos, techos, pisos, tuberías y hasta frenos. Era el tipo de material que hacía que la industria dijera: denme 10 toneladas y no hagan preguntas. El problema es que sus fibras microscópicas pueden liberarse al aire y, al respirarlas, quedarse atrapadas en los pulmones. Con los años, la exposición aumenta el riesgo de enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma. Lo más inquietante es el retraso. Los síntomas pueden tardar décadas en aparecer. Es decir, el edificio parecía seguro mientras el peligro estaba esperando pacientemente, como un villano con calendario. Durante años, muchas casas, oficinas y escuelas llevaron este milagro escondido en paredes y techos. La humanidad encontró un material casi indestructible y luego descubrió el detalle incómodo. También era muy bueno destruyendo personas lentamente. 8. Los vestidos verdes victorianos podían ser veneno con falda. En la época victoriana, el verde intenso era una obsesión. Vestidos, guantes, flores artificiales, papeles, libros, todo podía brillar con ese tono elegante y casi eléctrico. El problema era que algunos pigmentos verdes populares, como el verde de Chile o el verde esmeralda, contenían arsénico. Sí, arsénico. Ese ingrediente que normalmente uno prefiere no encontrar en su ropa. Estos pigmentos hicieron posible un color precioso, barato y llamativo, pero también podían desprender polvo tóxico durante la fabricación o el uso. Las trabajadoras que manipulaban flores artificiales teñidas con estos verdes estaban especialmente expuestas. Hubo casos documentados que ayudaron a despertar alarma pública en el siglo XIX. La parte más absurda es que la gente no estaba comprando veneno para matar ratas, sino moda. Querían verse sofisticados, modernos, irresistibles. Y a veces terminaban vistiendo una pequeña emergencia química con botones. Nada dice elegancia victoriana como entrar a una fiesta pareciendo millonaria y ligeramente peligrosa. 9. La pintura con plomo hizo que las casas bonitas escondieran polvo peligroso. Durante décadas, la pintura con plomo fue tratada como una maravilla, duradera, brillante y perfecta para paredes, puertas y ventanas. El problema es que el plomo no desaparece solo porque la pared se vea bonita. Cuando esa pintura envejece, se pela o se convierte en polvo, puede contaminar el hogar, especialmente en ventanas, pisos y escaleras. En Estados Unidos, la pintura con plomo fue prohibida para uso residencial en 1978, pero muchas casas construidas antes de ese año todavía pueden tenerla debajo de capas más nuevas. Y lo más cruel es que el peligro suele afectar más a los niños, porque el polvo termina en manos, juguetes y superficies. La casa parece normal, familiar, incluso acogedora. Pero debajo de esa pintura color crema puede haber una reliquia tóxica de otra época. Es decoración con pasado criminal, como si las paredes dijeran: tranquilo, solo soy vintage, y posiblemente venenosa. 10. El Lysol fue anunciado como higiene femenina, con una historia bastante oscura.
Hoy Lysol es ese producto que asociamos con limpiar baños, cocinas y superficies después de que alguien estornuda como trompeta rota. Pero durante parte del siglo XX, sus anuncios tuvieron un lado mucho más inquietante. En Estados Unidos, se promocionó como producto de higiene femenina, una frase elegante que muchas veces escondía otra cosa: anticoncepción. Como hablar abiertamente de control de natalidad era ilegal o socialmente castigado durante mucho tiempo, algunos anuncios usaban lenguaje indirecto y culpaban a las mujeres de problemas matrimoniales si no mantenían cierta frescura doméstica y personal. Según el Smithsonian, esas campañas ayudaron a convertir Lysol en un método anticonceptivo muy usado durante la Gran Depresión, aunque era ineficaz y peligroso para ese propósito. O sea, un desinfectante terminó vendiéndose con promesas íntimas envueltas en culpa, miedo y publicidad con sonrisa falsa. La botella decía limpieza, la historia decía marketing con guantes blancos y conciencia sucia. 11. Las máquinas de rayos X para probar zapatos fueron una locura muy real. Hubo una época en la que comprar zapatos podía incluir meter los pies en una máquina de rayos X. No era ciencia ficción barata. Eran fluoroscopios instalados en zapaterías, populares especialmente desde los años 20 hasta mediados del siglo XX. El cliente, muchas veces un niño, ponía los pies dentro del aparato y miraba una imagen de sus huesos dentro del zapato. El vendedor también podía mirar, porque aparentemente nada vende mejor unos mocasines que irradiar a toda la familia por curiosidad. Al principio parecía moderno, preciso y casi mágico. El problema, claro, era la exposición innecesaria a radiación. Con el tiempo, las preocupaciones médicas y las regulaciones acabaron sacando estas máquinas de las tiendas. Hoy nos cuesta creerlo, pero durante años la frase «a ver si te queda bien» podía significar literalmente observar tu esqueleto en público. La humanidad inventó una forma peligrosa de responder la pregunta más simple del mundo: ¿me aprieta el zapato? 12. El celuloide convirtió peines y adornos en pequeños riesgos inflamables. Antes del plástico moderno, el celuloide fue una revolución. Servía para imitar marfil, carey y otros materiales caros, así que terminó en peines, adornos, juguetes, mangos y objetos cotidianos. Sonaba perfecto, barato, moldeable y elegante. El detalle incómodo era que el celuloide podía ser muy inflamable. Algunos peines y accesorios para el cabello hechos con este material eran peligrosos cerca del calor, velas o llamas abiertas. Y recordemos el contexto: peinados elaborados, lámparas, estufas, cigarrillos y casas donde la seguridad contra incendios no era precisamente una obsesión nacional. Era como ponerse una pequeña decoración combustible en la cabeza y confiar en que el universo estuviera de buen humor. Lo absurdo es que el celuloide fue visto como progreso, una alternativa moderna a materiales de origen animal, y en parte lo era. Pero también fue una lección temprana de que nuevo, barato y brillante no siempre significa buena idea. A veces significa qué bonito arde. 13. La talidomida fue vendida como ayuda para embarazadas y terminó en tragedia. La talidomida es una de esas historias que parecen diseñadas para destruir la confianza en la frase «esto es seguro». A finales de los años 50 y principios de los 60, se vendió en varios países como sedante y también se usó contra las náuseas del embarazo. El problema fue devastador. Tomada durante las primeras etapas del embarazo, podía causar graves daños al desarrollo del feto, incluyendo malformaciones en extremidades, problemas de vista, oído y órganos internos. El Museo de la Ciencia explica que incluso una sola tableta podía causar daños significativos. Se estima que más de 10.000 niños nacieron afectados en todo el mundo. Lo más oscuro es que el producto entró en la vida diaria como una solución tranquila para una molestia común. Una pastilla pequeña, un gesto normal, una promesa de alivio. Y detrás, una de las mayores advertencias médicas del siglo XX. Nunca confundas comodidad comercial con seguridad real. 14. Las navajas desechables hicieron cómodo afeitarse, pero también popularizaron tirar y comprar sin parar. Afeitarse antes podía ser un pequeño ritual medieval. Navaja afilada, cuero para asentarlo, cuidado extremo y esperanza de no salir del baño pareciendo víctima de un duelo. King's Gillette ayudó a cambiar eso con la maquinilla de seguridad y hojas delgadas desechables a comienzos del siglo XX. La idea era brillante:
una hoja barata que se tiraba cuando dejaba de cortar bien, más segura, más práctica y perfecta para vender millones. Pero también ayudó a normalizar algo muy moderno: usar, tirar y volver a comprar. El objeto cotidiano dejó de ser una herramienta que se mantenía durante años y se convirtió en una compra repetida. No es una historia sangrienta como otras, pero sí tiene una sombra muy actual. La comodidad fabricó montañas de residuos y un modelo de consumo que después copiarían muchas industrias. La barba desaparecía, el basurero crecía y el capitalismo sonreía perfectamente afeitado. 15. Los productos con radio prometían salud, brillo y una pésima idea. A principios del siglo XX, el radio sonaba como magia embotellada. Brillaba, parecía futurista, y la palabra radiactivo todavía no tenía el mismo tono de alarma que hoy. Por eso apareció en productos que ahora nos parecen una broma siniestra: cosméticos, tónicos, supuestos remedios e incluso artículos de higiene. El caso de las Radium Girls ya mostró el daño brutal de trabajar con pintura luminosa con radio, pero el entusiasmo fue mucho más amplio. En esa época, algunas empresas vendían lo radiactivo como si fuera energía, vitalidad y modernidad. Básicamente, ¿está cansado? Pruebe un poquito de peligro invisible. Con el tiempo, la ciencia y las tragedias humanas dejaron claro que la exposición al radio podía causar daños graves, especialmente en huesos y tejidos. Lo escalofriante es imaginar a consumidores comprando salud en una etiqueta brillante, sin saber que estaban pagando por veneno con buena campaña publicitaria. La modernidad llegó sonriendo y brillando demasiado. 16. La gasolina con plomo convirtió las calles en una nube tóxica. Durante décadas, llenar el tanque parecía un acto normal: gasolinera, olor fuerte, parabrisas limpio y vuelta a la carretera. Pero durante buena parte del siglo XX, la gasolina llevaba tetraetilo de plomo, un aditivo usado para mejorar el rendimiento del motor y reducir el golpeteo. El detalle, pequeño como un camión en llamas, era que el plomo es tóxico. Al quemarse, salía por el escape y se esparcía por el aire, las calles y el polvo urbano. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que los peligros ya eran conocidos en los años 20, pero el uso continuó durante décadas. Así que millones de personas respiraron un veneno invisible mientras disfrutaban del progreso moderno. El automóvil prometía libertad. Y sí, te llevaba a la playa, al trabajo o al supermercado. Solo que también iba dejando una firma química por todas partes. Era el sueño americano con motor potente y un sistema nervioso en peligro. 17. La heroína se vendió primero como medicina para la tos. Hoy la palabra heroína suena a tragedia, adicción y desastre. Pero cuando Bayer la introdujo comercialmente en 1898, se presentó como analgésico y supresor de la tos. Sí, hubo una época en la que una empresa farmacéutica podía poner heroína en una botella con etiqueta seria y venderlo como tratamiento efectivo. El Museo de la DEA conserva ejemplos de esos frascos y explica que se comercializó como una opción segura, más fuerte y barata que la morfina, aunque también resultó ser altamente adictiva. La escena parece escrita por un guionista cruel. Alguien entra a la farmacia buscando alivio para la tos y sale con una sustancia que acabaría asociada con una de las crisis de drogas más destructivas de la historia. La medicina prometía calmar. La realidad venía con esposas, hospitales y vidas rotas. A veces el pasado no era más inocente, solo tenía mejores etiquetas. 18. Los corsés no siempre eran asesinos, pero apretarlos demasiado sí era una mala idea. El corsé suele aparecer en películas como símbolo de elegancia, cintura diminuta y mujeres desmayándose con mucho dramatismo. La realidad es más matizada, pero igual tiene su lado oscuro. No todos los corsés destruían cuerpos, y muchos se usaban como prenda de soporte normal. El problema era el tight lacing, o apretarlos de forma extrema para lograr una cintura artificialmente pequeña. El Royal College of Surgeons explica que el uso muy ajustado podía restringir la respiración, causar desmayos, afectar la digestión, debilitar músculos de la espalda y con el tiempo deformar la caja torácica. O sea, la moda no decía sé tú misma, decía comprime tus órganos hasta que la sociedad aplauda. Lo más absurdo es que muchas molestias causadas por esa presión se trataban como enfermedades femeninas misteriosas, no como consecuencia de vestir una armadura elegante. El corsé no era siempre el villano,
pero cuando la vanidad agarraba los cordones, el cuerpo pagaba la factura. 19. Los fósforos comunes tuvieron una versión que destruía mandíbulas. Encender un fósforo parece el gesto más simple del mundo. Ras, llama, vela prendida. Pero en el siglo XIX, muchos fósforos se fabricaban con fósforo blanco, porque hacía que prendieran con facilidad. El problema era para quienes los producían, especialmente trabajadoras de fábricas que respiraban vapores tóxicos durante horas. Esa exposición podía causar una enfermedad terrible, conocida como Phossy Jaw, necrosis de la mandíbula por fósforo. Empezaba con dolor de dientes e inflamación, y podía terminar con daño severo en los huesos de la cara. El Royal College of Surgeons cuenta que la enfermedad estuvo ligada a la industria fosforera hasta que las prohibiciones y cambios industriales fueron eliminando ese método. Así que detrás de una cajita barata había una historia laboral durísima. Personas perdiendo salud para que otros pudieran encender una lámpara, un cigarro o una estufa. La llama era pequeña, la sombra detrás de ella, gigantesca. 20. Las latas de comida fueron una revolución, sellada con plomo. La comida enlatada cambió el mundo. Permitió conservar alimentos durante meses, abastecer barcos, ejércitos y hogares y convertir la despensa en una pequeña fortaleza contra el hambre. Pero las primeras latas no eran exactamente el sueño limpio y práctico que imaginamos. Antes de que los procesos mecánicos modernos se volvieran comunes, muchas se sellaban con soldadura de plomo, y en algunos casos, ese plomo podía contaminar alimentos, especialmente los ácidos, como los tomates. History Associates explica que esa soldadura fue un problema real en la historia temprana de los alimentos enlatados. La idea era brillante, comida duradera, lista para abrirse cuando hiciera falta. El detalle era que el envase podía añadir un ingrediente sorpresa que nadie pidió: toxicidad metálica. Es como inventar una solución contra el hambre y luego esconderle una pequeña trampa química en la tapa. La lata prometía seguridad, pero durante un tiempo también podía traer una pizca de siglo XIX haciendo de las suyas. 21. Las sartenes antiadherentes tienen una historia pegajosa por donde menos conviene. La sartén antiadherente parece un milagro doméstico. El huevo se desliza, el queso no se convierte en cemento, y lavar deja de ser castigo bíblico. El teflón, basado en PTFE, fue descubierto por Roy Plunkett en 1938 y acabó llegando a cocinas de todo el mundo. El lado oscuro no es tanto el PTFE estable en una sartén bien usada, sino la historia industrial de sustancias relacionadas, como PFOA, usadas durante años en su fabricación. Investigaciones sobre documentos internos han señalado que empresas conocían riesgos de estos químicos eternos, y aún así la producción continuó durante décadas. Un estudio histórico sobre DuPont indica que el PFOA fue usado desde la introducción industrial del teflón y que la eliminación empezó mucho después. Así que el objeto que prometía que nada se pegara terminó pegado a una historia de contaminación, demandas y secretos corporativos. El huevo salía perfecto. La conciencia industrial. No tanto. 22. Los aerosoles parecían magia doméstica, hasta que miramos el cielo. Durante décadas, los aerosoles fueron el símbolo de la comodidad moderna. Laca para el pelo, desodorantes, insecticidas, limpiadores. Apretabas un botón y salía una nube perfecta, como si la casa obedeciera órdenes. El problema estaba en lo que impulsaba esa nube. Muchos aerosoles usaban CFC, clorofluorocarbonos, sustancias que también se encontraban en refrigeración y aire acondicionado. Al principio parecían ideales porque eran estables y poco tóxicos para el usuario inmediato, pero en la atmósfera superior, esa estabilidad se convertía en problema. Los CFC podían destruir ozono estratosférico, la capa que ayuda a bloquear radiación ultravioleta. Científicos como Mario Molina y F. Sherwood Rowland advirtieron de este riesgo en los años 70. Después llegaron prohibiciones y el Protocolo de Montreal, uno de los grandes acuerdos ambientales del siglo XX. Así que sí, durante un tiempo, peinarse con volumen podía tener una pequeña participación en agujerear el cielo. La belleza era alta, la química demasiado ambiciosa. 23. El cristal con plomo convirtió brindar en una pequeña mala idea. El cristal fino siempre tuvo aura de elegancia. Lo sacas en Navidad, en aniversarios
o cuando quieres fingir que la vida está bajo control. Pero el llamado cristal de plomo tiene una historia menos brillante. Se fabrica añadiendo óxido de plomo al vidrio, lo que le da peso, claridad y ese sonido bonito al brindar. El problema es que el plomo puede filtrarse hacia bebidas, sobre todo si son ácidas o alcohólicas y permanecen mucho tiempo en contacto con el recipiente. Estudios han mostrado que el vino puede extraer pequeñas cantidades de plomo del cristal incluso en periodos cortos, y por eso hoy no se recomienda almacenar bebidas en decantadores de cristal con plomo. Es una escena muy humana. Compras algo caro para parecer sofisticado y terminas sirviendo elegancia con trazas de neurotoxina. El vaso brilla, la mesa queda preciosa y la historia susurra. Tal vez usa mejor uno normal, campeón. 24. El agua radiactiva se vendía como energía en botella. Hubo una época en que la palabra radio no sonaba a alarma, sino a futuro. Y claro, cuando la humanidad descubre algo que brilla, su primer impulso no siempre es estudiémoslo con cuidado. A veces es ¿que podemos beberlo? Así nació Raditor, una bebida comercializada en Estados Unidos como agua con radio, vendida como remedio para dolores, fatiga y supuesta falta de energía. Uno de sus consumidores más famosos fue Evan Byers, empresario y deportista estadounidense, quien tomó enormes cantidades del producto. Murió en 1932 después de sufrir daños terribles asociados a la exposición al radio. El Museo de Radiación y Radioactividad señala que Raditor es uno de los pocos remedios radiactivos falsos que puede vincularse claramente con una muerte. Es difícil imaginar una metáfora más perfecta del optimismo mal informado. Una botella prometiendo vitalidad mientras entregaba destrucción lenta. La etiqueta decía salud. El contenido decía felicidades, acabas de beber el problema. 25. Los espejos antiguos reflejaban lujo y escondían mercurio. Mirarse al espejo parece una de las cosas más normales del mundo. Peinarse, revisar si tienes cara de lunes, practicar una conversación que nunca saldrá bien. Pero fabricar espejos fue durante siglos un proceso bastante peligroso. En la Europa moderna, especialmente desde el siglo XVI, se usó una técnica de amalgama de estaño y mercurio para crear superficies reflectantes. Venecia, famosa por su vidrio, perfeccionó métodos que producían espejos bellísimos y carísimos. El problema era el mercurio. Los artesanos podían estar expuestos a vapores tóxicos durante la fabricación, y el mercurio afecta al sistema nervioso. Así que el objeto que permitía a los ricos admirarse tranquilamente podía haber costado la salud de quienes lo hicieron. Es una ironía casi demasiado elegante. Una persona se mira en un espejo para contemplar su belleza, sin ver la parte invisible de la historia. El lujo siempre ha sido experto en esconder al trabajador detrás del brillo. 26. Los conservantes de comida tuvieron su propio escuadrón de conejillos humanos. Hoy miramos una etiqueta y nos quejamos si hay demasiados ingredientes raros. Pero a principios del siglo XX, la regulación alimentaria en Estados Unidos era mucho más caótica. Para demostrar qué aditivos podían ser peligrosos, el químico Harvey Wiley organizó experimentos con voluntarios conocidos como el Poison Squad, el escuadrón del veneno. Estos hombres comían alimentos preparados con sustancias usadas como conservantes, incluyendo bórax, ácido salicílico, sulfito de sodio, benzoato de sodio e incluso formaldehído. Sí, formaldehído, porque aparentemente antes de tener buenas leyes alimentarias, la solución era alimentar a jóvenes con química sospechosa y tomar notas. Los voluntarios sabían que consumían sustancias potencialmente dañinas, aunque no siempre sabían exactamente cuál estaba en su comida. Estos experimentos ayudaron a impulsar la conciencia pública y la regulación de alimentos. La próxima vez que una etiqueta te parezca aburrida, recuerda, alguien tuvo que almorzar veneno estadístico para que tú pudieras comprar galletas con menos drama. 27. La comida enlatada también tuvo el fantasma del botulismo. Las latas parecen el símbolo máximo de seguridad. Sopa, atún, frijoles, duraznos, todo esperando pacientemente en la despensa como soldados metálicos del apocalipsis doméstico. Pero conservar comida en envases cerrados también trajo un enemigo invisible, el botulismo. La bacteria Clostridium botulinum puede producir una toxina muy peligrosa en ambientes sin oxígeno si el alimento no se procesa correctamente. Por eso, el enlatado requiere calor, presión y controles estrictos. Antes de que esos procesos se entendieran bien,
Una lata mal preparada podía parecer normal por fuera y ser una trampa por dentro. Lo más inquietante del botulismo es que no necesita verse espectacular para ser grave. No llega con música de terror. Llega con una tapa sospechosa, un olor extraño, o a veces con demasiada discreción. La comida enlatada fue una revolución brillante, pero también nos enseñó algo muy humano. Meter la cena en metal no derrota a la naturaleza, solo la obliga a jugar en modo sigiloso. Si esto era lo común, imagina lo que escondemos en lo raro.